Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Noelia García y este es el primer vídeo del taller. Bien, vamos a tratar en primer lugar los carbohidratos. Los carbohidratos pueden ser de origen vegetal o de origen animal, sobre todo de origen vegetal. ¿En qué lo podemos encontrar? En cereales, tubérculos y también en diferentes frutas. Cereales como cuál? Puede ser el cereal pues, de la avena, de la harina de trigo, del centeno y en productos como pueden ser pues, los cereales en sí, por ejemplo, de avena, los copos de avena, los panes, en la pasta, ¿de acuerdo? Luego, los tubérculos. ¿En qué alimentos? ¿Cuáles son los tubérculos? Patata, boniato, yuca, ¿de acuerdo? Y diferentes frutas como puede ser el plátano o la manzana. Luego, en el animal sería en la lactosa, que pertenece a todo lo que tiene leche, ¿vale? Todos los lácteos tienen lactosa, la mayoría de ellos. Entonces, si eres intolerante a la lactosa, podrías hacer dos cosas. No tomar leche, ¿de acuerdo? Ni ningún tipo de lácteo. O tomar la enzima lactasa. La enzima lactasa es la que digiere la lactosa en nuestra digestión para no sentirnos mal, ¿vale? A los intolerantes. Venden pastillas de lactasa y también venden productos ya sin lactosa, que realmente no es que sea sin lactosa, sino que es que le añaden la enzima lactasa para poder digerirlo. Bien, los carbohidratos, a pesar de no ser esenciales, ¿de acuerdo? Porque nuestro propio cuerpo puede generarlos, se recomiendan a la dieta de un 50 a un 60% a la población en general. ¿Qué pasa con esto? Porque es un gran problema real. La mayoría de la población es sedentaria, no hace deporte. Entonces, sabiendo que el hidrato de carbono es una fuente nutricional de energía, ¿vale? Que nos proporciona energía, si tú no te mueves a lo largo de tu día porque eres una persona sedentaria, ¿qué ocurre? Imagínate que tú tienes un coche que no paras de echarle gasolina, te lo cargas. Imagínate que no paras de cargar el teléfono, ¿qué es lo que te recomiendan? Quitarlo de la carga, porque se puede estropear antes. Entonces, con las personas lo mismo, nos puede hacer enfermar o nos hace acumular grasa, las dos cosas. Nos hace acumular grasa y nos hace enfermar. ¿Qué pasa con las personas que son deportistas? Bueno, si eres deportista, el hidrato de carbono te va a venir fenomenal para crear masa muscular, ¿de acuerdo? Porque el glucógeno el glucógeno forma el músculo. El glucógeno es un tipo de hidrato de carbono, un componente que retiene agua, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de coger más resistencia, más fuerza, de generar una estética muscular más bonita, el hidrato de carbono te va a venir muy bien, porque lo vas a utilizar para construir, ¿de acuerdo? No para almacenar como grasa. Bien, tipos de hidratos de carbono. Esto nos viene muy bien a la hora del entrenamiento, como hemos dicho. Tenemos de rápida absorción y de lenta absorción. Los hidratos de carbono que son de rápida absorción son los que nos vendrían genial justo como un preentreno, ¿de acuerdo? Para que no nos sintamos pesados haciendo la digestión, un hidrato de carbono simple, como es el arroz blanco, las tortitas, un poco de pan, dulce de membrillo también nos vendría muy bien, plátano, el dátil, todo esto tiene azúcares simples que nos proporcionan una energía en el momento para a la hora de entrenar rendir de forma más eficiente. Eso sería, por ejemplo, si vas a entrenar pues una hora antes, ¿vale? En plan, consumirlo una hora antes de entrenar, ¿vale? Y si tienes, por ejemplo, un par de horitas, 3 horitas, entonces te recomendaría el hidrato de carbono de absorción más lenta, porque vas a necesitar esa energía, pero para más adelante, ¿de acuerdo? Esos son a lo mejor pues harinas más integrales, hidratos de carbono más complejos, como pueden ser los de las legumbres, pero no mucha cantidad. Y teniendo cuidado, porque hay gente que no le sienta muy bien, puede provocar mucha inflamación o gases, pero si tú lo absorbes bien y te va bien con, por ejemplo, las legumbres o un hidrato de carbono así complejo, estupendo. Luego, el hidrato de carbono tiene fibra, ¿de acuerdo? Aquí esto viene muy bien en las fibras, tanto para las personas si estás estreñida y estás inflamada o quieres perder peso, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es la que va a crear un mayor bolo fecal, ¿de acuerdo? Un mayor bolo alimentario porque va a absorber el agua. Este bolo alimentario, el bolo fecal, va a retener un poco lo que viene siendo la digestión, va a serla más lenta. No te la recomiendo si vas a entrenar pronto, ¿de acuerdo? La fibra soluble. Te aporta más saciedad. ¿Por qué? Porque se retiene, porque tarda más en ir bajando por el intestino hasta ser digerida, ¿de acuerdo? Entonces va a tardar más, nos va a tener más tiempo saciados. Este puede estar, por ejemplo, en legumbres, como hemos dicho, o en la avena. También en la manzana, la piel es más insoluble, ¿de acuerdo? Así que sería en la manzana. Y luego la fibra insoluble. La fibra insoluble nos hace ir al baño rápido,
¿de acuerdo? Para personas que están estreñidas, por ejemplo, la fibra insoluble vendría estupenda. Pertenece, por ejemplo, a las hojas verdes o a los cereales integrales. Bien, al consumir hidratos de carbono, nos va a dar un pico de insulina, sobre todo si son hidratos de carbono más simples, ¿vale? O hidratos de carbono que no tienen mucha fibra. El pico de insulina es que se nos eleva el azúcar en sangre. ¿Qué pasa cuando ese pico de insulina baja? Pues que nos da hambre, tenemos ganas de comer más, pero realmente es simplemente que el pico de insulina ha bajado y ese pico es el que nos da hambre, que nos da un bajón de energía. ¿Cuántas veces ha pasado que habéis comido un pedazo de plato de macarrones, que había acabado hasta aquí y a las 2 horas no, a la hora y media decís, tío, tengo hambre otra vez? Pues eso es lo que ha pasado. Ese pico de insulina, hemos metido el platazo de macarrones, nos sentimos súper bien y de repente te da el bajón y dices tú, tío, tengo hambre de nuevo, ¿cómo puede ser? Con la pecha come que me da. Bien, pues ese será el pico de insulina. ¿Cómo podemos reducir ese pico de insulina que en la hora de perder peso nos puede un poco como estropear la estrategia, ¿de acuerdo? A la hora de ganar masa muscular nos viene bien, nos da un subidón y después como tenemos que seguir comiendo porque estamos en volumen, pues bueno, no pasa nada, se come un poquito más. Pero en el caso de que estemos en reducción de grasa, nos puede joder un poquillo. Entonces, ¿cómo podemos disminuir ese pico de insulina que no sea tan alto? ¿De acuerdo? Hay diferentes estrategias. Por ejemplo, tomar canela. Canela con los hidratos de carbono nos puede reducir ese pico de insulina. También el tomar vinagre de manzana con agua, ¿vale? Diluido, un vasito pequeñito, ¿de acuerdo? Antes de las comidas, un ratito antes de las comidas. También lo podemos tomarlo al final, pero al final me refiero del plato. Tenemos un plato con proteína, con verdura, con arroz. Dejar el arroz lo último. O combinarlo con verduritas también, es decir, comerlo a la vez, el arroz con las verduras, ¿de acuerdo? Y luego la proteína, y junto con la proteína. Pero lo ideal sería como dejarlo para el final. Sé que es un poquito complicado, a lo mejor decir, voy a dejar y ya tocaba al final. Pero si lo queremos reducir, ¿de acuerdo? Es una opción. Y por último, tomarlo en horas de sol. ¿Por qué? Aquí entra el tema de hidrato de carbono engorda por la noche. No, pero sí, pero depende. Depende de la persona. Es decir, ¿por qué decimos esto? No es que engorde, ¿de acuerdo? Pero es que la hormona de la insulina trabaja peor, es mucho más sensible al hidrato de carbono. Entonces no lo puede como trabajar, ¿vale? En vez de utilizarlo de forma, ¿cómo te explico? De una forma productiva, ¿vale? El hidrato de carbono no va a funcionar bien y puedes tenderlo a acumularlo, ¿de acuerdo? No a utilizarlo como energía. Pero esto depende de la persona, ¿de acuerdo? Hay gente que no le causa ningún no daño, pero que no ocurre esto en su cuerpo, ¿de acuerdo? Hay personas que son más propensas y personas que no lo son, perdona. Y, y listo, bueno, también es verdad que hay gente que el hidrato de carbono le viene bien tomarlo por la noche porque lo relaja y hay personas que no, que le cuesta mucho descansar y en el momento que se le quita el hidrato de carbono, descansan mejor. ¿Por qué? Por el pico de insulina. Porque come mucho hidrato de carbono por la noche, le sube el pico y a lo mejor se va a acostar y a la hora se despierta. Tengo hambre, ¿qué me pasa? Se te ha bajado ese pico insulínico y tu cuerpo ha entrado en estado de alerta. ¿De acuerdo? Bueno, estos son algunos tips para la hora de consumir hidratos de carbono si estás en un periodo de déficit de déficit para perder un poquito de grasa, ¿de acuerdo? Y que no nos la juegue mal. En el caso de que te pase, hay personas que no le pasan, ¿de acuerdo? Pero si es tu caso, prueba algo de esto y coméntame a ver qué tal te va.